tardes y buenas noches. Depende del uso horario de donde ustedes están viendo esta entrevista que voy a desarrollar el día de hoy. En realidad van a ser algunos programas que les vamos a dedicar a muchos jóvenes, a las nuevas generaciones en Latinoamérica. Y estos programas los voy a trabajar con una activista, una influencer, una youtuber, una cubana de oro, una cubana derecha, una mujer luchadora y que cree en la libertad. Gigi es un personaje muy importante. Me gusta la forma en cómo tú prácticamente desenmascaras la dictadura cubana. Mm, Sí, em, bueno, a mí la verdad siempre he sido anticomunista absoluta y cuando llegaron las redes sociales a Cuba, creo que el impacto que han tenido ha sido verdaderamente definitorio en lo que se convirtió la nueva lucha por la libertad de mi país. Y ¿Hace cuánto entonces tiempo llegaron las redes sociales a Cuba? llegaron o sea, algunas personas tenían lo que es la conexión Wi-Fi en sus casas, digamos, doctores, ingenieros, es Gente del como régimen. gente, sí, la verdad, puede que los doctores, todos en su mayoría no sean comunistas, pero tienen ciertos sectores profesionales, tienen un Ujú. grado de interacción con el régimen o un grado de beneficios que les otorga para que realicen su labor profesional. Y en este caso los doctores eran las personas de la salud en general, muchos ya tenían lo que se llamaba Infomed, y era todo médico, ¿no? Y ellos ya tenían internet, pero democratizado, o sea, para todo el mundo llegó con los datos en el 2018. Una conexión lenta y cara en el nuevo servicio de Internet por datos móviles que puso en marcha la semana pasada el monopolio oficialista de Texas representa un reto para el cubano común y para sus familiares en el exilio, con paquetes inaccesibles y una férrea censura sobre sitios independientes por parte del régimen castrista. Antes era a través de las tarjetas Nauta, que también los extranjeros así tenían que conectarse cuando iban a Cuba, te costaba $2 la hora de internet, digamos, desde el 2010 hasta el 2015. Y después lo empezaron a poner en los parques, en cada parque de cada municipio de las ciudades, lugares donde habían bancos o donde tú te podías sentar, habían árboles, etcétera. Empezaron a hacer esas áreas de conexión y pues todo el mundo iba allí a usar la wifi, que de nuevo eran $2 la hora, $2 la hora. 2 pesos la Dos hora es dólares, dos dos dólares. dólares, $2, sí. O sea, el ¿Y eso tiene CUC, un cubano para pagar claro tu que no, internet? claro que no, era carísimo, sigue siendo carísimo. Era un lujo, o sea, no todos se conectaban. Y entonces, claro, cuando ponen los datos, es que ya la gente comienza a conectarse, pero cuando ponen los datos también todo en Cuba es un negocio el negocio de la división de las familias, y entonces las personas que vivían en el exterior a día de hoy recargan esas cuentas de los familiares que tienen en Cuba, y así es como se conectan las personas. Las promociones que hace Texa, que es el monopolio de las Ujú. comunicaciones, las promociones que hace es para que te recarguen desde el exterior. Y es otra forma de recepción de dineros de la dictadura, entonces, Sí, mediante el no, en la internet. dictadura cubana vive de lo que es el turismo, además, lógicamente, de los negocios del narcotráfico, de que puede ser del narcotráfico o de los negocios que tiene la cúpula con los hoteles, etcétera, pero vive del turismo y de las remesas familiares.
de las remesas familiares. Que son dadas en Ujú. dinero o recargas telefónicas o envíos de paquetes de comida o envíos de paquetes de ropa, lo que sea. Y Está todo dime, englobado en remesas familiares. esto, por ejemplo, un cubano en el extranjero recarga varias horas para poder contactarse con su familia. Sí. La familia desde el lugar donde tiene esta conexión puede entrar a buscar noticias, por ejemplo, puede entrar a buscar información de lo que pasa en el mundo o todavía siguen aislados. Bueno, hay muchos sitios que están prohibidos y hay muchos sitios censurados. La mayoría por ejemplo, Radio Martí, las páginas de Radio Martí, diversos sitios web que están desde Estados Unidos, que es el corazón del exilio cubano, estando bloqueados. Por ejemplo, TikTok está bloqueado en Cuba, no se puede acceder. Ujú. Y pues ellos también quitan Spotify, por ejemplo, también no se usa y está, o sea, está bloqueado. Y diversos sitios, y además que ellos cuando Facebook, quieren, Facebook no, Facebook. a Facebook, Twitter, Instagram se puede acceder. Dentro de los mismos sitios, por ejemplo, a la música no se puede acceder, la música está bloqueada para Cuba. Eh, muchas actualizaciones o muchas cosas no se pueden utilizar. Por ejemplo, si subes determinado contenido con cierta música, te lo bloquean, te lo bajan. Es otra lucha. Todos los youtubers en Cuba Ujú. tienen para poder monetizar, tienen las cuentas con familiares en el exterior. O sea, abiertas con otras personas para poder monetizar, porque en Cuba tampoco, o sea, no hay regulaciones de bancos que te permitan, no hay tarjetas de crédito, no hay nada no hay para que un banco o para que YouTube te pueda pagar. O sea, todas las personas que tienen iPhone en Cuba es una tragedia, tienen que estarse cambiando el ID, tienen que ir a un lugar, a estos, nosotros le llamamos las tiendas de teléfono Apple, o sea, Ujú. que no te venden Apple, pero te hacen todas las artimañas informáticas para que puedas tener un ID y puedas usar las aplicaciones. Tienes que ir cada mes ahí a actualizarlas, no puedes actualizarlas tú misma, tienes que andar con VPN todo el rato. Por todo esto pagas. Si quieres cambiar, digamos, tu teléfono o que tenga otras aplicaciones, La acceder. ma- sí, por ejemplo, en Cuba todo es el tráfico desde Estados Unidos, o sea, los iPhone llegan de Estados Unidos, personas que o te lo mandan tus familiares o personas que van a Estados Unidos, compran, viran, venden. ¿Cómo hacen los cubanos para pagar eso? Bueno, estamos hablando, esta es una clase, digamos, media alta. O sea, en Cuba, yo creo que la mayoría de la gente tiene alguna familia en el exterior. Cada casa tiene a alguien en el exterior. Y esa persona se convierte en el proveedor de la familia entera. O sea, por eso muchísima gente sigue diciendo que aunque nos vayamos de Cuba, seguimos siendo esclavos de la dictadura, porque seguimos manteniendo a todo el mundo. Cosas que te hacen seguir siendo esclavo del comunismo, aunque te hayas ido de allí. Gigi ha decidido no ser más esclava del No, comunismo hace y mucho creo que hace tiempo, muchos años, creo que hace muchos años. muchos Sí. años, hace más de 2 años ella está viviendo en Isla Caimán, ha Ujú. salido de Cuba, eh, una estudiante de primera, yo le digo cerebrito y le digo una cubana de oro. Muchas Eh, gracias. Gigi, cuéntanos un poco más sobre el cómo has tenido que salir, que conozca a la gente y los jóvenes, que conozcan mucho sobre tu historia de cómo se ha originado tu salida de Cuba. Ujú. Bueno, como tú has dicho, las personas, el adoctrinamiento en Cuba viene desde que eres pequeña,
desde que empiezas en la escuela primaria con 5 años. Comentábamos antes el beso de la patria y la vanguardia, el pioneros por el comunismo seremos como el Che, o sea, tú ibas a ser, eres la vanguardia de la revolución como joven revolucionario y así te crías, así te enseñan en la escuela, eso es lo que te enseñan en la escuela, por eso me da tanta rabia cuando la gente dice que la educación en Cuba es de las mejores del mundo. Bueno, será las mejores del mundo en adoctrinamiento, porque en realidad hay cantidad, pero una cantidad inmensa de falta de materias elementales y de cosas elementales que no aprendemos en la escuela. Yo me empiezo a dar cuenta de la diferencia, de que no todos éramos iguales, cuando, por ejemplo, en mi primaria yo llevaba algo súper básico, ¿no? Para comer, para el lunch, yo llevaba un sándwich con una Coca-Cola. Eso para todo el mundo es lo más básico de la historia. Un sándwich de jamón y queso y una Coca-Cola. Bueno, eso en Cuba era un lujo, era algo que la profesora llamaba a mi mamá para decirle que por favor se midiera porque habían otros niños que no tenían esa merienda y como que yo estaba haciéndolos sentir mal de alguna manera, que por favor eso no, que tratara de ponerlo en otra vasija, que no se viera que era Coca-Cola, o sea, todo eso, ¿no? Y yo me digo, pero ¿cómo es posible que los otros niños no tengan Coca-Cola y el sándwich? ¿Y cómo son las clases de adoctrinamiento desde los 5 años? ¿Te hacen repetir algo? ¿Qué te dicen? Sí, ¿Qué te bueno. enseñan? ¿Cómo te lavan el cerebro? Uh-huh. Uno entra al preescolar o a los 5 años, luego empieza primer grado. Cuando pasas de preescolar a primer grado, ahí te ponen una pañoleta. La pañoleta es azul de primero a tercero, pasan 3 años con azul, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero eran como pioneros moncadistas o unas siglas así. Moncadistas por el asalto al cuartel Moncada Ujú, nefasto de Fidel y los otros, que ujú. fue un fracaso. De cuarto a sexto te cambian la pañoleta roja y entras en una organización que se llama Organización de Pioneros José Martí. Esa es la primera organización Martí. política Martí. Martí está en todas partes. Martí para Cuba es Bolívar para Venezuela. Pues nosotros éramos Martí, Martí, Martí. Además, yo que nací el 28 de enero, que fue cuando nació Martí, yo era martiana ya de salida. Y pero Martí ha sido muy tergiversado por el comunismo, lógicamente. O sea, Ujú. Martí no era comunista, pero para nada. ¿Por qué se agarran de Martí? ¿Por qué utilizan esta figura? Y cuéntanos un poquito de qué, cuál es el fondo y la biografía de Martí. ¿De quién estamos Bueno, hablando? Martí, sí, José Martí, que además, o sea, el aeropuerto lleva el nombre de Martí, todo es Exacto. Martí. Bueno, Martí nació en el 1853. Ujú. Fue un periodista, escritor, o sea, un visionario, y a muy temprana edad, o sea, era hijo de españoles, y, o sea, en el 1800, vamos, Ujú. era hijo de españoles, y siempre sintió que era más cubano que español. Y entonces fue ese deseo de alcanzar la independencia de España. Él fue como un gran pensador que quería la libertad del pueblo de Cuba, pero no el comunismo para nada. Entonces, claro, él dejó muchas frases que han sido tergiversadas, como por ejemplo, viví en el monstruo y le conozco sus entrañas. Entonces todo el mundo, no, porque claro, como el monstruo es Estados Unidos y Martí lo conoció y sabe cómo es y bla, bla, bla. Pero Martí lo que quería era la libertad de Cuba. En esto estamos hablando del 1868 que empieza, o sea, todavía Martí era ahí prácticamente, digamos, un niño de 15 años cuando empiezan las luchas por la independencia en Cuba, que
llegamos tarde, o sea, América Latina ya prácticamente en el 1868, Perú, Bolivia, Venezuela, todas ya eran ya prácticamente repúblicas nacientes y nosotros estábamos empezando a liberarnos de España. A Martí lo matan en el 95 porque Martí era, ya te digo, un intelectual pensador, o sea, él no era Que creía en ir las a caballo, libertades, pero que no en el creía en las comunismo. libertades, pero no, el comunismo nada, nada, nada. No hay ni siquiera algo como que él viendo a Marx de manera así tan bonita, no, o sea, no existe nada de eso. Y entonces, Yo quiero enseñarte, Gigi, este video uh-huh, que tiene una frase muy peculiar, una frase muy, para mí, vista desde mi punto de vista, una frase muy dañina, una frase negativa, uh-huh. el famoso patria o muerte. Ratificar ante América Latina y ante el mundo, como un compromiso histórico, su dilema irrenunciable, patria o muerte. Brazos en alto, aprueban la histórica Declaración de La Habana, que representa la proclamación de los derechos del hombre latinoamericano. Bueno, ¿Qué te parece? a mí, primero que todo, o sea, es un trauma para todos los cubanos ver a este señor. O sea, salía todo el tiempo, 10, 15 horas hablando todos los días, 8 horas, 4 horas, 5 horas, o sea, un horror. Bueno, en la Declaración de La Habana, sí, es donde se instaura el carácter comunista de la revolución. O sea, Fidel Castro nunca dijo que era comunista. O sea, él Ujú. nunca expresó en ninguno de los años del 53, que fue el inicio del Moncada, al 59 nunca expresó al contrario, que él no era comunista, que él para Él nada, negaba. él negaba, o sea, que todo iba a volver a la normalidad, que lo que querían era igualdad en condiciones y de los trabajadores y que volviera a la constitución del 40. Esa era la lucha del pueblo de Cuba en general, o sea, habrían sus sectores comunistas, pero la gente común en Cuba existe el Partido Comunista desde el 25, desde el 1925. Y nunca nadie ni le votó, ni salió, apestados. Entonces, el pueblo cubano no era un Ujú. pueblo comunista, nunca, para nada. O sea, no lo veían como algo nada. O sea, estaba ahí, pero eran relegados, nada le importaba. Y entonces, lógicamente, este hombre nunca, además, los amigos que estudiaron con él tampoco dan testimonio de que él haya tenido algún tipo de inclinación comunista en la escuela o en las charlas que pudieran haber tenido con él. O sea, o él escondió su verdadero ser todos esos 6 años, digamos 10 años, de 53 a 59, o de verdad él, el odio que él ha tenido siempre a Estados Unidos personal, le llevó a hacer eso, a hacer ese cambio. O sea, ese ego tan grande porque él era un psicópata, y ese narcisismo y ese ego tan grande que tenía lo llevó a unirse a la maldad rusa. Hablábamos del adoctrinamiento, te ponen Ujú. las Sí, pañoletas es símbolo de que estás de que eres un dentro de un pionero. proceso, es un Sí, pionero, eres un pionero de la pionero revolución. revolucionario, sí. Eres un pionero de la revolución, empieza, por ejemplo, en la escuela, ejemplos sencillos. Tú pones el día, por ejemplo, hoy es 5 de septiembre, ponías, yo que soy, La Habana, 5 de septiembre, año de la revolución energética. Eso tenías que ponerlo todos los días la maestra te cogía la libreta, te lo revisaba, si no lo ponías tenías menos nota. Luego, entras, como te digo, a la organización de pioneros José Martí y ya ahí empieza tu recorrido. O sea, ¿cuál es el recorrido? El recorrido siempre está ligado a, por ejemplo, si tú eres inteligente, de entrada eres beso de la patria, eres vanguardia, eres revolucionario, o sea, no importa
Si lo dices o no lo dices, ya tienes buenas notas, eso quiere decir que eres un prospecto de revolucionario. Entras a la FEN, después entras a la FEU en la universidad, que es la Federación de Estudiantes Universitarios, que la FEU es muy antigua porque es de antes de la revolución. O sea, había muchas luchas estudiantiles antes del 59. La universidad tenía un protagonismo social muy importante en Cuba. Y bueno, ya sabes que la intelectualidad de manera general es zurda. Entonces, sí, digamos, había muchos estudiantes universitarios comunistas en Cuba, pero que no tenían cabida. Entonces dividen. Los que, digamos, tienen un potencial académico Sí, más elevado sí, van a un cierto nivel de estudio sí. y los otros, Por bueno. ejemplo, sí, por Ujú. ejemplo, yo no sé cómo funciona, por ejemplo, el alcanzar carreras en otros países, pero para tú, por ejemplo, ser en Cuba o periodista o ingeniero o lo que sea, es un escalafón, ¿verdad? O sea, según tus notas, van haciendo un listado de las mejores, de los mejores y así va hasta el peor, hasta el último del escalafón, digamos. Comunicación, por ejemplo, como fue mi caso, comunicación, para La Habana vamos a dar 5. O sea, solo 5 personas pueden estudiar comunicación en La Habana, porque así lo dicta eso es lo que necesita el país. El país no necesita 100 comunicadores, necesita 5. Entonces, claro, tú como estudiante, imagínate para coger una carrera que solo que solo hay 5. Tienes que ser el mejor de tu aula, de tu escuela, prácticamente de tu municipio. No solo bastaba con aprobar matemática, historia y español. Tenías que ser integral. O sea, tenías que ser revolucionario. Si no Ujú. tenías esa integralidad, tu nota no importaba. La primera farsa del comunismo es en el tema de la educación, ¿no? Dicen educación de igualdad, educación para todos. No, para La todos educación no. es igual, no, estamos viendo No, que no, la educación no, no es para todos, no. para unos cuantos, Para unos hay mejores cosas que para otros. exacto, entonces no hay ninguna igualdad. No existe, no existe. Además, por ejemplo, que me pasó, esto es ya reciente, porque igual aquí estamos hablando que esto sigue así. O sea, la historia de las primarias, secundarias, hasta el pre, que es 12 grados, sigue así igual. Ahora, cuando yo entro a la universidad, yo digo, bueno, la universidad tiene que ser distinta. Aquí ya somos adultos, yo entré a la universidad con 17 años, o sea, ya aquí tenemos otro nivel de pensamiento, yo me voy a encontrar gente aquí que puede que piense un poco como yo pienso. No, epic fail, nunca pasó. Y además, en ese primer choque, la profesora también nos obligó a ir a una marcha o si no, no aprobábamos la asignatura de ella. Dijo que la Universidad de La Habana era solo para revolucionarios. O sea, si no eres revolucionario es que esa escalinata no la subes. ¿Cuál es la Y igualdad? tú te declaraste revolucionaria? No, 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 no. O sea, por ejemplo, en estas organizaciones que te digo, que entras a la Ujú. FEM, a la FEU, bla, 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 la última, la más top del nivel joven es la UJC, que es la Unión de Jóvenes Comunistas, que eso empiezan a captarte desde la primaria, desde la secundaria. Yo nunca entré ahí, ese era para mí el límite, o sea, yo sabía que yo tenía que ser, yo fui número 1 en secundaria, número 2 en bachillerato, o sea, yo sabía que yo tenía que ser 1 o 2, pero mi límite era la Unión de Jóvenes Comunistas, o sea, donde estuviera la palabra comunista, yo ahí no iba a entrar. Lo que se supone es que todo el mundo en Cuba es revolucionario, pero no, es mentira, o sea, la gente no es que, hay muchos que, para mí, ser parte de la Unión de Jóvenes Comunistas es declararte comunista. Ujú. Eso Y para la mí. gente, la mayoría de la gente no es revolucionaria ni es comunista. La mayoría de la No, gente en Cuba tiene miedo. tiene miedo, sí. En Y primer lugar, no se habla, en Cuba no se habla de política en las calles. ¿Por qué?
porque en el 60, cuando pasa esto mismo de la Declaración de La Habana, en ese video que has puesto, todas las personas que se quedan un poco, que no quieren el comunismo, que se dan cuenta que esto no iba por un buen camino, pues comienzan a protestar, comienzan los primeros quiebres ahí, y una gran parte se vuelve contrarrevolucionario. Entonces vienen todas estas frases de patria o muerte, de con la revolución todo, sin la revolución nada, todas estas frases sanguinarias de extremo a extremo, de o conmigo o contra mí. Y Fidel decide crear los CDR, que son como los colectivos ahora en Venezuela, ¿no? Ajá, o como los grupos de choque en Bolivia. Total. Son, ¿no? Que son los que controlan más o menos Controlan las diferentes cuadras, sectores, las pero áreas, en sí. tu casa, en tu caso, más bien en La Habana, es un control barrial, ¿no? ¿Cómo es este Barrial. control? ¿Cómo es este control? Es como el regente que te Sí. pone buena nota o mala nota. Es como y depende... el señor, sí, el señor feudal y el valle. Sí, o sea, en Ajá. cada cuadra, o sea, en cada cuadra, le dicen cuadra igual en todos lados, ¿no? Sí, sí. Hay una cuadra con varias casas. Bueno, en cada cuadra hay una casa que son el presidente del CDR. Ese presidente del CDR tiene un órgano de vigilancia, que son el jefe de vigilancia y como el jefe de actividades, dos. Bueno, esas personas en los 60, estamos hablando cuando empieza era más cruel que ahora. Hasta ahora siguen. Hasta ahora, eso sigue. Hasta ahora sí, existen. Sí. Todo esto que yo he dicho aquí sigue existiendo. En los CDRs, el primer objetivo era la vigilancia revolucionaria. O sea, quien tuviera una bandera de Estados Unidos, no sé, en un pullover, quien usara dólares en el momento de la penalización del dólar, quien tuviera una relación con un extranjero, eso en Cuba estaba prohibido. O sea, en Cuba incluso las personas que trabajaban en turismo, en hoteles o guías turísticas, etcétera, no podían ni siquiera recibir propinas de los turistas, no podían hablar con los turistas más allá de las horas no podían mandarse emails con los turistas, o sea, no podías entablar ningún tipo de conexión. Ni amistad, ni relación sentimental con extranjeros. Nada. Ellos se encargaban, los del CDR, se encargan de ser como los chismosos. Los chivatones, nosotros le decimos los chivatones. Los chivatones en Cuba, los chismosos en otros países, son los chismosos de la cuadra que delatan a sus vecinos para que reciban sanciones sus vecinos. Sí, no, o sea, ¿y cuáles son las sanciones? Ibas preso. O sea, era, ¿cómo se llama? El nombre era diversionismo ideológico. Ese es el nombre. El diversionismo ideológico era que pensabas diferente. Bueno, eso era un delito. Sí, no, tú ibas preso por tener dólares en Cuba, que hoy en día lo usan ellos mismos, lo despenalizaron y les hacía falta esto ha sido todo, siempre ha sido prohibir para después dejar lo mismo. O sea, nosotros yo me sentí tan mal con la gente que estuvo presa por tener dólares, cuando hoy en día es como único sobrevives y ellos mismos lo aceptaron. O sea, y toda esa gente que pagó años de prisión por tener $1 en el bolsillo. O sea, es realmente la mentira. O sea, la mentira del comunismo. Hay también el tema de la canasta familiar. Bueno, en mi país es la canasta familiar. En Venezuela las bolsas del CLAP. Así, las bolsas CLAP. En Cuba es la libreta de abastecimiento. La libreta de abastecimiento. Bueno, solo cambian de nombre. Cuéntanos un poquito de esta libreta de abastecimiento. A ver, ¿qué tiene la libreta de abastecimiento? Hay gente que dice, no es tan así Cuba. Hay para comer, se come, pero yo creo que son las personas que van con las personas que van a Cuba desde afuera, que van a Cuba a un hotel, o sea, y no ven cómo viven las familias en Cuba.
O los que son Entonces, amigos del o los que régimen, son amigos del que régimen, tienen que todos los lujos, ¿no? Y exacto. obviamente, pero ¿cómo es la realidad ¿Cómo es la de los realidad? cubanos? Bueno, te hablo desde el inicio. Todo esto viene a partir del plan de las nacionalizaciones, de las expropiaciones, de que le quitaron a los campesinos sus fincas, de que una persona no podía tener más de una vivienda, de que, de que acabaron con toda la economía. O sea, no es que nacionalizaron la televisión, el canal de televisión, o sea, la CMQ. No es que nacionalizaron la CMQ, ni las Coca-Cola, ni la Telefónica, No, no, no. Es que ellos, no tú, como en mi cuadra, por ejemplo, habían familias que tenían bodegas, que tenían tiendas de alimentos, que tenían una peluquería, que tenían su negocio. Eso tampoco. O sea, no. No puedes tú ser dueño de ningún negocio privado, todo es del Estado. No eres dueño de nada, De ni de tu nada, casa, ni de tu nada. casa, porque si tú te portas mal, te quitan hasta la casa. Sí, no, las personas que se quedaron en eso, por ejemplo, mi casa es del 52. O sea, nosotros todos nacimos con un techo por mi bisabuela, que construyó su casa en el capitalismo, siendo pobre, pidiendo un crédito para darle una mejor opción a su hija, que es mi abuela. O sea, mi casa la empezaron a construir en el 47, 48 y la terminaron en el 52. Y ya estaba, o sea, estaba pagada, no podían quitárnosla, era nuestra casa. Pero claro, así están todas las casas de La Habana Vieja, que por eso se caen, que por eso no hay cómo salvar la infraestructura ni la arquitectura cubana, porque es que no construyen nada, no mejoran nada, no hay nuevas carreteras. La carretera central de Cuba es del 33, de Machado. O sea, no la han hecho nueva. ¿Qué tiene la libreta familiar? La libreta. Comida. Sí, ajá, la libreta. Bueno, la libreta comienza con muchas cosas, ¿verdad? Como es todo al inicio. Cuando dijeron que todos teníamos que ser iguales, pues todos tenemos que comer lo mismo y vestir lo mismo. Entonces la libreta traía a inicios en los 60, traía carne roja, pollo, pescado, azúcar, arroz, frijoles de varios tipos, jabón de baño, detergente, hasta lencería. O sea, tú tenías que ir a comprarte el pluma y el ajustador con la libreta. Y hecho en Cuba. Sí, hecho en Cuba y claro. O solo le ponen la marca, porque no creo que hayan las fábricas para... Pero eso era con lo que quedaba de antes. O sea, estamos hablando, la libreta ha ido cambiando, la libreta ha ido perdiendo cosas. Ellos empezaron con la gran infraestructura que había de Batista, lógicamente. Empezaron como todo el mundo seguía trabajando en esas fábricas, lo que eran del Estado, pues la producción iba bien 2 años, digamos 5 años. Ya, al no haber inversión ni nada, claro, lo que viene a la libreta hoy es pollo, azúcar y jabón. Ya, o sea. Eso es lo que tiene tu libreta, porque destrozaron... Y el maldito pan de a 1 kilo, de a medio. Porque destrozaron prácticamente el sistema productivo de Cuba. Lo destruyeron, entonces están viviendo en la miseria. Y eso es lo que les va a pasar a los países que están en este régimen, lastimosamente. No, eso es lo que le pasó. Lo que le pasa a Venezuela. Eso es lo que le pasó a Venezuela. O sea, nadie coherente puede explicarse que un país rico esté en este nivel de miseria. Es que acaban con la producción, acaban con todo, acaban con todos los medios. O sea, ¿quién se iba a poner a pensar que los queridos venezolanos que respiran petróleo, que iban a tener la peor producción de petróleo de la historia, y con esta falta de alimentos, de medicamentos, de papel higiénico, siendo ricos? O sea, es la misma historia. Donde se planta el socialismo, van a destruir la producción, porque no saben, esa repartición no funciona, y esa cultura de que todos somos iguales sin premiar el mérito no funciona, porque hace que los mediocres lleguen a un nivel que no se merecen
¿ya? Escucho muy bien. Yo le hablo directamente a mi país, a Bolivia, con todo esto que cuentas, porque estamos en este camino y se está viviendo esto. Te quiero poner unas imágenes, Gigi. Ujú. Tú obviamente no has nacido ni cuando la revolución ha estado en los 80 en Cuba. Sí, Gigi es claro. una muy, muy Millennial, joven. cerré con el milenialismo. Exacto, ¿no? Pero te quiero poner este video que Ujú. habla de lo que era Cuba antes de la Antes del... revolución. Veamos, Sí. por favor. Un centro de lujo y sofisticación que brillaba con tiendas emblemáticas como Galerías El Encanto, fundada en 1888 por los hermanos asturianos Pepe y Bernardo Solís. Esta tienda no solo era un ícono de elegancia, sino también un referente internacional. En 1952, El Encanto obtuvo la exclusividad de la marca Dior en América, algo impensable para su época. Esto la convirtió en un punto de encuentro para estrellas de Hollywood, ya que, fuera de París, solo en La Habana se podían adquirir las exclusivas creaciones de Christian Dior. En 1956, el propio diseñador francés, venciendo su fobia a los aviones, viajó a Cuba para visitar la tienda. Innovadora, El Encanto ofrecía servicios inéditos como tarjetas de crédito, certificados de regalo y entregas a domicilio, además de confeccionar la ropa en sus talleres propios. Sin embargo, en 1960, el régimen castrista expropió la tienda. Al año siguiente, un dudoso incendio dio fin a la emblemática tienda. En mi tesis de graduación yo hablé de la Cuba antes del 59. Yo estudié comunicación y yo hablé a partir de 3 diarios de ese momento. O sea, en Cuba estaba Vanidades, la revista Vanidades. Eh, Cuba era el epicentro de la lentejuela y el espectáculo en Latinoamérica. O sea, a La Habana vino Lola Flores, vino Edith Piaf, vino Sinatra, vino María Félix, venían todos. O sea, era el ícono del Caribe, era La La Habana. Miami, muchos dicen que La, era no, mejor, era Las Vegas, era una cosa impresionante. New Además del York. encanto, sí, del encanto te hablo porque mi abuela tiene 86 años, mi abuela nació en el 42. Mi abuela ahorraba el dinero que mi bisabuela le daba para todos los días, la escuela y tal, y ella dice que se tomaba una malteada y guardaba el otro peso, o sea, 2 pesos que te diera tu mamá era para tirar el mes. O sea, estamos Ujú. hablando, y dice que ella guardaba el peso y a la quincena iba al encanto. O sea, su mayor cosa del mes, su mayor logro del mes era ir a La Habana, a ver La Habana vieja. O sea, porque estaba el encanto, porque estaban las grandes tiendas, porque estaba todo iluminado, porque estaba el Yara y estaban los cines en Cuba. Cuba tenía la mayor cantidad de salas de cines de Iberoamérica. O sea, era un auge cultural y económico demasiado importante para una isla con 6 millones de habitantes. O sea, estamos a otro nivel. Ahora, lógicamente, La Habana como capital, porque todo el mundo también dice, no, pero es que eso era en La Habana, pero las demás provincias estaban olvidadas. Bueno, a ver, cuéntale, preguntémosle a los campesinos antes del 59 qué comían en sus provincias, que eran dueños de sus vacas, que cada 31 de diciembre sí podían matar a su vaca y comérsela, eso que ahora no pueden hacerlo. O sea, en Cuba se metía presa a las personas por comer carne de vaca. O sea, era ilegal vender o comprar carne de vaca. Aún a día de hoy, o sea, yo esto lo he vivido, la gente en las Ujú. tiendas te lo dice así. No, mira, tengo una carnita por aquí atrás, vamos para aquí y te la vendo, pero cuidado, no sé qué. Todo es en ese nivel de nervio y de miedo, porque es que te meten preso por comer carne. O ¿Por sea, y tú me qué? vas a decir que los ¿Por qué? campesinos ahora viven mejor que antes. Y dime una cosa, en el tema de la carne, por ejemplo, ¿es un lujo, es un artículo de lujo? ¿No está la carne expuesta en los mercados para que tú la puedas comprar? ¿Cómo es esto? Bueno, es que imagínate. A ver, primero que todo empezamos porque los campesinos que tienen, o sea, los ganaderos, digamos, que tienen su ganado ahí,
ellos tienen que, su producción es para el Estado. Ellos tienen que darle al Estado un por ciento que es inmensamente superior a lo que se quedan para ellos y para la ganancia de ellos. Luego, en los agromercados, sí, tú te encuentras, sobre todo mucha carne de cerdo. Eso en Cuba sí es muy típico, es vamos, de la cultura cubana comer mucho cerdo. Sí te lo encuentras en los agromercados, pero claro, vale, claro que es un lujo acceder a ella porque te vale carísimo. Entonces, no sé cómo ponerlo, o sea, una libra puede costarte, yo qué sé, 300, 400 pesos. O sea, ponte que tú ganas, con un médico ganas 5.000 pesos. Una libra que son como 2 o 3 bistecs. ¿Cómo tú vas a comer carne? Dame una explicación. Yo quiero que voy a tal vez destapar algo tuyo muy personal. Quiero que le cuentes a la gente algo que me lo mencionaste en alguna oportunidad. Cuando viste el color de la carne Ah, en sí, Isla Caimán. sí, Y no solamente me lo comentabas tú, sino también Gabriela. sí. eh, O sea, la experiencia de nacer de nuevo de todos los cubanos. En Cuba se vive en un universo paralelo en el cual no sabemos absolutamente nada de cómo funciona el mundo exterior que todo el mundo ve como algo normal. Por ejemplo, yo te contaba que para Ujú. mí fue un choque que yo quedé helada cuando llegué acá y yo entré a... Gaby contaba o sea, su cosa fue que se abrieran las puertas solas. O sea, wow. Ahora, Sí, lo mío fue que cuando vi el mostrador de carnes, era todo un rojo vivo, un rojo encendido, un rojo que no era rojo vino ni burgundy, era un rojo tomate. Y yo me dije, pero la carne es así, ¿por qué no está negra o carmelitosa? O sea, la carne tiene ese color vivo de que está fresca. Claro, en Cuba, como es tan costoso, o no sé qué pasa, no sé si está más refrigerado, no sé si se va la luz en las tiendas, pero la carne que está en las tiendas de Cuba tiene un color carmelitoso marrón. Yo me he dado cuenta hoy que para ustedes eso no sirve, está podrido. Porque sí. además yo tuve una roomie marroquí que ella me decía, pero esto ya se acabó, yo como que como que está mal, o sea, esto se puede hacer. Y me decía, no, esto hay que botarlo, no, o sea, porque llevaba 2 días de más. Eso en Cuba se come, o sea, y uno se pone a pensar, es que además hacen eso aposta para que te alimentes mal, eso no te puede llegar al cerebro de una manera positiva. O sea, eso te tiene que hacer dependiente en alguna manera. Estás incluso comiendo algo que está Podrido. Ujú. podrido. O sea, cómo tú puedes pensar, cómo tú puedes discernir una cosa u otra si uno sobrevive o uno crece comiendo cosas que no están en buen estado? Muchos de los jóvenes cubanos que están en otros países y que han tenido la oportunidad de dejar la isla, dejar el comunismo, prefieren estar callados y no denunciar lo que está pasando en Cuba por temor a represalias familiares o porque, como decía Gigi, no van a poder volver nunca más. Es un riesgo, enfrentarse a la dictadura es un riesgo peligroso, Ujú, ujú. pero Gigi tomó la decisión Sí, de empezar esta lucha y estar al frente, eh, y hablando especialmente de lo que es la realidad de Cuba, para que este mensaje llegue a, a los oídos de los jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Eh, mira, lo que más me Otras sorprende, cosas. sí, ideológicamente lo que me sorprende es que nadie tiene idea de lo que pasa en Cuba.
nadie entiende lo que nos ha pasado. Es decir, todo el mundo sabe que hay una dictadura en La Habana, en Cuba, de hace muchos años, y bueno, ahí esa gente, no sé si no tienen libertad y se escapan. Ya. Esa es la ¿La idea escuchaste a la vicepresidenta del Uruguay? ¿Qué piensa usted del régimen político venezolano y qué piensa usted del régimen político cubano? La pregunta concreta es, ¿considera que son dictaduras o no? No, Ajá. considero que cada pueblo tiene su... Estoy convencida de la importancia de la autodeterminación de los pueblos. yo les dije, además, a los uruguayos les dije, o sea, si no le ganaron a este en la primera vuelta, olvídense. O sea, los zurdos llegan así, o sea, si no los pueden arremeter en la primera, ellos no van a descansar. Y así pasó en la segunda vuelta. Esa vicepresidenta es un horror que además la vi en una foto con la hoz. Yo no entiendo cómo no se iguala cuando se exponen con símbolos como la hoz, como la bandera de la hoz en martillo. No entiendo cómo no se iguala como si estuvieran con la esvástica. El comunismo, la gente de izquierda, los progres, los populistas, son la misma cosa. La misma basura. Son lo mismo, violan sistemáticamente todos los derechos, y no es que tienen libertad, no ejercen ningún principio de la libertad, más bien ejercen la esclavitud contra sus ciudadanos, y en muchos casos Y la toman, manipulación y el exacto, control. y toman la decisión de sus vidas también. ¿Qué es lo que te sorprende de esto y qué es lo que crees que se debería decir al respecto sobre la situación de Cuba? ¿Qué deberían hacer los jóvenes? Bueno, primero que todo, unirnos en esta exposición de la verdad de lo que es el socialismo, porque el socialismo es al igual que el comunismo y fascismo, para mí parte del colectivismo, que es poner una sociedad todos por igual. Por eso me enfado tanto cuando las feministas empiezan a decir lo de la igualdad con el hombre, como si nosotros no fuéramos iguales ya a los hombres, ¿no? Entonces, es parte del mismo colectivismo, por eso hay un colectivo LGBT, por eso hay un colectivo feminista, por eso hay un colectivo y colectivo y colectivo y colectivo y colectivo para hacer a la masa toda parte de la misma ideología que al final es la izquierda y el socialismo. Entonces, yo creo que a lo que estamos llamados hoy los jóvenes es a tratar de luchar contra eso, luchar contra esa necesidad de la izquierda de colectivizar y de poner a todo el mundo en el mismo saco y un poco como decirte que si no eres parte de eso, eres prácticamente el anticristo. O sea, no eres idiota, no puedes pensar, estás dañada, estás paranoica, eres fascista, eres homófoba, eres machista, eres todo lo malo que se te pueda ocurrir. Y no, o sea, defender lo que es la libertad, los valores tradicionales es hoy la verdadera revolución. Yo estaba leyendo un tuit que puso una chica activista igual mexicana, y ella lo decía, o sea, hoy la revolución no son los progres, o sea, los progres están financiados, están en lo políticamente correcto, están en el lugar de los aceptados, de los que defienden la paz y la justicia. Hoy la verdadera revolución es ser de derecha. Está demostrado que es la única manera de ser realmente libres, porque el socialismo falló, ya fue derrotado en el 90, falló, no dio más, no funciona, no ha funcionado en ningún país que se ha implantado. Y que me digan ¿China qué? China tiene una economía capitalista que además, o sea, políticamente es lo peor que existe. ¿De qué otro país comunista me van a hablar que funcione? No funciona ninguno. Entonces, ¿pero por qué queremos seguir cayendo en algo que está científicamente comprobado, que además ha matado a 150 millones de personas? O sea, no funciona. O sea, prácticamente ser zurdo debería darte vergüenza. Debería darte vergüenza
como cuando una persona sale con una esvástica de Hitler. O sea, la misma vergüenza de eso es la misma vergüenza que debería tener la vicepresidenta al salir con la hoja y el martillo. Y es la misma vergüenza de Pedro Sánchez al cantar la internacional en el Congreso. Es que eso no me lo explico. Es que yo no me explico que se paren todos a cantar la internacional, que es un sistema que ha asesinado a tanta gente en el mundo. O sea, eso es una vergüenza. Compartimos mucha ideología con Gigi y yo se las quería presentar. Este no va a ser el primer programa porque queremos hablarles nosotros en programas posteriores sobre el manual del dictador latino, lo que hacen los dictadores, cómo implementan, cómo han implementado el socialismo del siglo XXI poco a poco y llamar también por su nombre a los políticos socialistas y los funcionales que han hecho posible que las dictaduras tomen el control de nuestros países y no se apiaden de los patriotas, de la gente que vive en cada país. Será hasta un nuevo programa. Querían que conozcan a Gigi Maduc, la cubana, una cubana derecha, para que sepan con quién van a ir próximamente estos diálogos hablando de lo que significa la dictadura en Latinoamérica y quiénes son. Los vamos a desenmascarar. ¿Así es? Así es, así es. Y un honor para mí, Roxana, primero que todo haberte conocido, compartir contigo todas estas cosas que compartimos nosotros, que es el lado correcto de la historia. Y un honor para mí estar contigo en este espacio y por supuesto que seguiremos siempre por la derecha. Por la derecha. Muchas gracias, les agradezco. He recibido notificaciones de España, de Francia, Suiza, Argentina, Venezuela, Perú, obviamente mi amada Bolivia, que nos están viendo, y Estados Unidos. Muchas gracias. Ya saben, Roxana desde el exilio, Roxana Lizárraga desde el exilio, el canal YouTube, y estamos en todas nuestras redes. Ustedes también pueden encontrar a Gigi Maduc en sus redes. Gigi Maduc. Gigi Maduc y Una Cubana Derecha, que es mi podcast, canal de YouTube, página de Instagram, etc. Exactamente. Ahí la pueden seguir también a Gigi. Muchas gracias y les deseo muy buena energía para todas